¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Como siempre, un gusto, un placer. Una semana más de compartir con todos ustedes llevando los hechos más trascendentales de la política en Bolivia. Es menester recalcar cómo la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, ha confirmado lo que el pueblo boliviano siente todos los días: el desabastecimiento de productos de primera necesidad, desabastecimiento de combustible, que repercute por supuesto en la economía, falta de fluidez en la divisa norteamericana, dólares específicamente, lo que vivimos los bolivianos de a pie todos los días en las calles, en los mercados, en los supermercados, mejor dicho, los librecambistas, y la economía en realidad, el bolsillo del boliviano, es lo que ha reflejado la Comisión Económica para América Latina a través de las proyecciones del crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2024 y el 2025. Es un estudio económico que se ha desarrollado a través de, lo volvemos a decir, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que de ser el primer país en crecimiento económico de la región, hemos pasado a ser el antepenúltimo en esta lista, en este estudio. Las proyecciones económicas para Bolivia son totalmente desalentadoras. Es muy triste ver cómo el pueblo boliviano es gobernado por un gobierno, valga la redundancia, totalmente indolente, que ha traicionado el modelo económico, social, comunitario y productivo, ha traicionado los cimientos institucionales del Estado plurinacional, además de haber traicionado al presidente del movimiento al socialismo y por supuesto a las bases eminentemente indígenas originarios campesinas que componen el movimiento al socialismo. Lamentablemente estas proyecciones, ustedes pueden acceder a esta tabla cuya fuente es la CEPAL, Estudio Económico de ALC 2024. Con ese nombre pueden encontrar esta tabla donde se encuentra Bolivia en el penúltimo lugar de crecimiento económico. Lamentable todo lo que estamos viviendo, pero hay que analizar y comunicar a Latinoamérica y la comunidad internacional cómo se están realizando las alianzas de orden político en Bolivia bajo el bloque, el Frente Amplio de todos contra Evo Morales, para que cualquiera llegue a ser presidente el 2025 menos Evo Morales. Existe ya hace muchísimo tiempo una alianza, un contubernio entre el gobierno de Luis Arce Catacora con Manfred Reis Villa, con Eva Copa, con los principales opositores de Evo Morales, fracturando incluso la bancada mayoritaria del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional, creando paralelismos en organizaciones sociales, acercándose a, por ejemplo, el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, y en esta última semana hemos sido testigos de cómo la alianza de arcistas, camachistas y mesistas, es decir, la alianza de la bancada que tiene Luis Arce Catacora y David Choquehuanca en la Asamblea Legislativa Plurinacional, la bancada que tiene Luis Fernando Camacho a través de su fuerza Creemos, y la bancada de Comunidad Ciudadana, cuyo jefe de alianza es Carlos Mesa, en la Asamblea Legislativa Plurinacional han llegado nomás a salirse con la suya, suspendiendo las elecciones primarias para cumplir un mandato de la Embajada de Estados Unidos, hay que decirlo, y un mandato de los grupos oligárquicos en Bolivia, que quieren a toda costa impedir que Evo Morales sea el candidato del movimiento al socialismo, ya que esto lo llevaría a una nueva presidencia, una nueva elección por parte de la población, la ciudadanía en su conjunto. Era la última carta que se estaba jugando Luis Arce Catacora, ¿no? Obviamente, si Luis Arce Catacora en condiciones normales competiría en elecciones primarias con Evo Morales, si existiera una competencia sana, democrática dentro de la propia militancia del movimiento al socialismo, Evo Morales arrasaría completamente con Luis Arce Catacora. Es por eso que Luis Arce Catacora, en alianza con los tradicionales opositores al movimiento al socialismo, ha realizado
una propuesta hace algún tiempo atrás ya a instancias del órgano electoral plurinacional para eliminar las elecciones primarias. Esto debía hacerse mediante una ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional y así se ha logrado finalmente. De esta manera lo único que logran es debilitar la democracia interna de las diferentes organizaciones políticas y vulnerar los derechos políticos de las diferentes organizaciones, los diferentes líderes de organizaciones políticas a nivel nacional. Ahora, como en el pasado neoliberal, buscan que los dueños de los partidos pues designen a los candidatos a dedo. Esto pasaba en la vieja y larga noche neoliberal que vivimos en Latinoamérica y fundamentalmente en Bolivia, ¿no? Cuando se reunían todos en una mesa en un hotel de 5 estrellas y definían quién iba a ser el presidente, vicepresidente, obviamente era quien ponía la mayor cantidad de dinero, y de esa forma sacaban el 15, 10, 5, 20, 25% de los votos un partido político, el otro lo propio y el otro lo propio, y ese sistema neoliberal de partidos en contubernio, porque representaban una misma clase política, pues negociaban sus votos y eventualmente en una coalición o mega coalición le daban a alguien el triunfo con sus votos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, volviéndolo presidente, y se cuoteaban o repartían los ministerios del Estado, ¿no? Esa vieja lógica de ese sistema neoliberal de partidos pareciera que es lo que busca impulsar Luis Arce Catacora desde lo político y volver nuevamente a esa democracia pactada a través de coaliciones y megacoaliciones en contra obviamente de Evo Morales. El mantra, el objetivo que persiguen todos los actores políticos opositores al movimiento popular en Bolivia es inhabilitar, proscribir a Evo Morales, que cualquiera se postule, que cualquiera lance su postulación menos Evo Morales, porque saben que de ganar o de presentarse siquiera a las elecciones, Evo Morales ganaría las mismas y pues sería el descubrimiento de todos los malos manejos que han estado generándose y las alianzas, sobre todo de orden político e incluso ideológico, que existe en este momento entre el gobierno de Luis Arce Catacora y los opositores, los tradicionales opositores del movimiento popular en Bolivia. Entonces, sin lugar a dudas, han generado un sistema de corruptela política, un sistema de degeneración de la política totalmente contrario a los principios programáticos e ideológicos del MAS, y quieren seguir manteniendo ese botín político ganado durante el gobierno de Arce y Choquehuanca. Es por eso que Evo Morales les estorba, Evo Morales les molesta ese accionar corrupto que están generando desde todo el sistema político en Bolivia, ¿no? En contubernio, por supuesto, con los magistrados autoprorrogados, con la cooptación del órgano electoral, con la división del órgano legislativo, con la anulación de competencias de fiscalización, por ejemplo, las interpelaciones y las censuras que el órgano legislativo podía realizar a los ministros de Estado, el manejo corrupto a través de un sistema judicial que responde a través del Tribunal Constitucional Plurinacional y las salas constitucionales departamentales y los propios tribunales de justicia departamentales y el Tribunal Supremo de Justicia, a un Iván Lima que en el pasado fue el abogado de la Conferencia Episcopal Boliviana y el abogado de los curas más millonarios de este país, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, esta semana este grupo, este cúmulo de maleantes de la política, se han salido con la suya, logrando sancionar esta ley de anulación o suspensión de elecciones primarias y de esta forma arrebatar el derecho de la militancia, particularmente del movimiento al socialismo, de poder escoger entre Luis Arce y Evo Morales. Nos han quitado ese derecho y han impuesto con esto a un Luis Arce que no solamente busca adueñarse de la sigla del MAS, no solamente busca adueñarse de la dirección nacional del MAS, sino que ahora busca adueñarse también de los votos del propio MAS y ser el candidato único, o él o cualquier otro, siempre y cuando no sea Evo Morales. Es decir, Luis Arce Catacora sabe que no tiene chance política, no va a poder ser nuevamente presidente de Bolivia, no tiene apoyo popular, entonces va a impulsar a Marianela Prada o cualquier otro que vaya a su nombre
y no le importa sacar el 15, el 20% porque en negociaciones políticas posteriores sabrá hacer un gobierno de coalición con seguramente sus aliados políticos como son la UCS, Carlos Mesa, Creemos y el resto de actores políticos como Eva Copa, el mismo Johnny Fernández, entre otros, ¿no? Entonces está clara la situación en Bolivia y cómo se va degenerando cada día más un sistema democrático, un sistema político que se encuentra en este momento en peligro y en caída libre ante un gobierno indolente con la población, pero totalmente salvaje en su accionar político para proscribir a Evo. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. ¿Cómo están a todos los oyentes del programa en ¿Qué pasa, Bolivia? En esta semana quiero hablarles acerca de la corrupción que está habiendo en el gobierno de Luis Arce. La corrupción y los sobornos son el pan de cada día dentro del gobierno actual que ha iniciado su gestión en el 2020 y a la fecha ya va a cumplir 4 años en el poder. En el 2020 y 2021 no se notaba tanto la corrupción, ya que había un espíritu de lucha en el pueblo boliviano, la gente estaba más enfocada en la reactivación económica, de muchas actividades como por ejemplo el turismo, la hotelería, el comercio y otros. Así que en la gestión 2021 no se sintió tanto el peso de la corrupción que estaba iniciando a manos del gobierno de Luis Arce, que se apartó del MAS y PSP y del líder Evo Morales. Es así que en el 2021 las denuncias de los llamados pititas, que eran los que habían bloqueado en el 2019 exigiendo la renuncia del expresidente Evo Morales y que habían finalmente apoyado el golpe de Estado en ese año, se veían denuncias en las redes sociales permanentemente de que personas pititas estaban ingresando a trabajar en las entidades públicas. Es así que se denunciaba ante las autoridades del gobierno y ellos en muchas ocasiones tuvieron que rescindir contratos o desvincular a estas personas. Sin embargo, como eso era muy frecuente, los ministros, directores, gerentes estaban incorporando en sus estructuras estatales del gobierno del MAS y PSP a los pititas. Finalmente ya empezaron a omitir, a hacer caso omiso a las denuncias y a trabajar de manera frontal con los pititas. En todo esto ya se fue acabando el 2021, 2022 ya empezó a ver la cosecha de las acciones que iniciaron en 2021 con las autoridades de gobierno, donde ya empezó a haber falta, por ejemplo, de un control en las entidades financieras por parte de la ASFI, empezaron a escasear los dólares por una mala gestión en el Banco Central, empezó a subir los precios por mala gestión desde el Ministerio de Desarrollo Productivo y la empresa EMAPA, que es la encargada de distribuir alimentos, de comercializar alimentos. Y así empezaron a surgir las denuncias de corrupción a manos de la familia Arce, de los hijos de Luis Arce, créditos millonarios otorgados a sus hijos que son menores de 30 años. Y finalmente se dio la ruptura total entre nuestro líder Evo Morales, entre la militancia del MAS y PSP, con el gobierno que se hicieron llamar inicialmente los renovadores y que actualmente hacen todas estas atrocidades de corrupción a nombre del MAS y PSP, manchando y mancillando el nombre del instrumento político del pueblo boliviano, del pueblo campesino, indígena, obrero, que ha luchado para en 2020 lograr elecciones y poner a Luis Arce en la presidencia, que lamentablemente está traicionando a todo ese pueblo. Para muestra un botón, dice la frase.
Y como muestra podemos decir lo que está pasando en el Ministerio de Economía, donde por ejemplo en dos entidades que vamos a poner como ejemplo, vamos a hablar del Banco Central de Bolivia y la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia. El Banco Central de Bolivia, como saben, es la entidad encargada de la política monetaria, de la política cambiaria y del control del circulante, de la liquidez, del efectivo que hay en el país. Pues en este banco se encuentra un directorio que es la máxima autoridad ejecutiva, compuesto por 5 personas, que lamentablemente estas personas, uno de ellos tiene antecedentes con el desfalco que hubo hace varios años en el Banco Unión, banco estatal, que ha sido sancionado en ese momento por el gobierno de Evo Morales con el impedimento de nunca más poder ejercer cargos en entidades financieras. Sin embargo, un viceministro del Ministerio de Economía, cuando Luis Arce era ministro, le levanta esa sanción, y es así que actualmente Pérez Cueto Eulert es uno de los directores del Banco Central de Bolivia, que había sido involucrado en su momento con el desfalco del Banco Unión. Por otro lado, están otros directores que tienen antecedentes, precisamente el señor Ferrufino, que también es director, es el viceministro que le levanta la sanción al señor Pérez Cueto Eulert. Está el señor Hervas, que incumpliendo la ley del Banco Central de Bolivia ejerce como director, siendo que no ha pasado un periodo igual o mayor al periodo en el cual fue él ya anteriormente director. No puede ejercer nuevamente ese cargo hasta que pase un tiempo similar al que determinó su permanencia en el cargo de director. Él estuvo de director entre 2017 y 2019 2 años y vuelve en 2020, en menos de 2 años vuelve a ser director, yendo en contra de la ley del Banco Central de Bolivia. Es así que estas personas con cola larga empiezan a administrar mal el Banco Central de Bolivia, las reservas caen, no hay transparencia en el manejo de las reservas internacionales y de la liquidez del Banco Central de Bolivia. Otro caso es el de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, que está a la cabeza del señor Justiniano Segales, quien es abogado y viene apadrinado por la jefa de gabinete del presidente Luis Arce. Según nuestras fuentes de información, la esposa de Justiniano Segales es comadre de la jefa de gabinete de Luis Arce. Este señor está como gerente de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia desde 2021 a la fecha, y ha gastado más de 24 millones de bolivianos en compras con sobreprecio en el puerto Bush, que es un puerto que en realidad debería construir o ejecutar obras e inversión el Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, lo hace la ASPB, que depende del Ministerio de Economía, gastando millones en compras con sobreprecio, de lo cual por lo menos el 50% está yendo en sobornos a las autoridades de la ASPB. Ese puerto no realiza a la fecha ningún servicio, es decir, no está cobrando ni siquiera un boliviano por servicios, ya que no hay movimiento de carga por dicho puerto, en el cual ya se han gastado millones desde 2022, 2023 y 2024, a la fecha sumando más de 3 millones de dólares. Siguen queriendo gastar y hacen una solicitud al Ministerio de Economía de la aprobación de una modificación presupuestaria para asignar 23 millones de bolivianos más para gastos en Puerto Bush. Y el ministro de Economía, quien tiene conocimiento de las denuncias que se han presentado al respecto, no hace nada. Tampoco lo hace el viceministro de Política Tributaria, Johnny Morales, que es el encargado o presidente del directorio de la SPB. Y como les decía, como muestra un botón, esto solamente es una muestra de los desastres que se están haciendo en las entidades del Estado, con grandes gastos, con sobreprecio, dejando con iliquidez al Estado y haciendo crecer el déficit fiscal, todo empañando la imagen del MAS y PCP y del proceso de cambio. Es cuanto puedo informarles en esta semana a todos los queridos oyentes. Espero que tengan una excelente resto de jornada. Les saluda Cintia Guidi desde Bolivia. Saludos. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio.
Hola, un saludo revolucionario a todos los pueblos de la patria grande. Nuevamente desde Bolivia les habla Roger Wilcarani Morales. El gobierno de Luis Arce pisa la cuerda floja y no tiene un plan inmediato para salir del mismo. 3 son los aspectos importantes que definen al gobierno de Luis Arce. El primero, la corrupción o la mega corrupción. El segundo, la crisis económica producto de un mal manejo de la economía. Y el tercero, la traición y prebendalismo. Empezando del primero, es sabido en todo el pueblo boliviano que Luis Arce maneja el Estado en familia. Es decir, que para Luis Arce el Estado es un negocio familiar. Desde los contratos reservados de litio, la importación de granos, adquisición de grandes volúmenes de diésel y gasolina, hasta favorecimiento de préstamos millonarios, los hijos de Luis Arce hacen y deshacen en Bolivia y se han beneficiado a sus anchas a costa del Estado. Claro, mientras uno de los hijos de Luis Arce se hace acreedor de 23.000 litros de diésel, la gente de a pie, los hermanos transportistas, esperan por más de 2 días en los surtidores para abastecerse de 500 litros. Y bueno, si la cabeza del Ejecutivo, el presidente, hace y deshace con el Estado, ¿qué se puede esperar de todo el entorno de ministros, viceministros y otros personeros del gobierno? Por eso tenemos casos de extrema corrupción que se los ha protegido, que a los testigos claves se los ha asesinado, que a los corruptos se les ha removido en otros cargos, además de funcionarios públicos que hacen proselitismo político en horarios laborales. Todo con plata del Estado. Lo segundo, el tema de la crisis económica, que ya es un tema de preocupación no solo en Bolivia, sino también en la región, porque nuevamente Bolivia es visto como un país pobre, del cual solo se puede esperar la migración masiva e ilegal de su gente. La canasta familiar ha subido absolutamente en todos sus productos, desde 1 kilo de pollo, la papa, las verduras. Y ahora mismo los panificadores están en el debate de hacer subir el pan de batalla en un 20%, y lo propio con la leche. Todo producto al pésimo manejo de Luis Arce de la economía, siendo él un economista, que es algo irónico, ¿verdad? Lo cierto es que además de ser incapaz, Luis Arce se lava las manos y quiere obligar al pueblo boliviano a tomar decisiones que son de su exclusiva atribución, como es el caso de la subvención a la gasolina, que es atribución del Ejecutivo a través del presidente, o el caso de la redistribución de escaños, el cual ya se hizo un censo de población recientemente para la nueva redistribución, pero que Luis Arce quiere poner en consulta temas que por un lado ya están definidos o que son de su responsabilidad. Pero el pueblo en general ya ha dicho basta y no va a permitir que Arce quiera lavarse las manos con un referéndum, y no lo vamos a permitir. Incluso esta semana, el fin de semana pasado, la Federación de Campesinos de La Paz, Tupac Katari, ha resuelto en un magno ampliado exigir la renuncia de Luis Arce y David Choquehuanca por traicionar al pueblo boliviano, porque se han aplazado en el manejo de la economía y del Estado, y esta línea tan radical también ha sido copiado por hermanos del departamento de Potosí, y muchas organizaciones sociales ya se suman a pedir el adelanto de las elecciones y la renuncia de Luis Arce. Sin duda, lo que está sacando a flote el gobierno de Luis Arce es la caída internacional del dólar, porque antes de eso estaba cotizando a más del 200% de su valor original acá en Bolivia. Pero por esta caída de la bolsa de valores
ha bajado a más o menos 10, 11 bolivianos por dólar, dependiendo en la región donde se encuentra. Pero sabemos que esto es momentáneo y que gracias a las malas políticas económicas completamente neoliberales de Arce, nos vamos a sumir en una crisis más profunda. Fuerza al pueblo boliviano, que este gobierno traidor y hambreador está para poco. Un saludo cordial y un abrazo a todos. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?